Imagínate ser condenada por la mirada de un pueblo entero, no por un crimen probado, sino por el rumor que crece como hiedra y ahoga todo lo que encuentras a tu paso. El romance prohibido. Amor entre un viudo millonario y una campesina rechazada por todos, no comienza con besos furtivos ni promesas dramáticas. Comienza con una puerta que se cierra en la cara de una joven llamada Sofía Méndez, con el estruendo seco de zapatillas sobre el umbral, y con la lluvia que convierte la calle de tierra en una pátina brillante de barro y desprecio. En el verano de 1891, en el interior de Santa Catarina, los pueblos se alimentaban de certezas simples: sangre, costumbre, superstición. Cuando el esposo de Sofía, Tomás, un muchacho que la cortejaba con manos callosas y sueños modestos, murió en un accidente de trabajo, algunos dedos acusadores levantaron la vista. Hubo quienes recordaron con malicia las muertes fortuitas que se habían cebado en la vida de la viuda. Pretendientes que no llegaron a casarse, una fiebre que se llevó a alguien en una madrugada. La gente necesita un responsable para la tragedia. A veces, ese responsable es quien se queda sola. No hubo nada legal, ninguna investigación que cambiara las miradas de la plaza, pero la condena social funciona breve y certera. La casa que Tomás y Sofía compartieron, con las sábanas aún perfumadas de jabón y de naftalina, dejó de ser refugio. Las vecinas dejaron de cruzar la calle. La dueña de la pulpería hizo silencio cuando Sofía entró. Una carta anónima empujó al resto. Quien mandó la nota propuso con delicadeza hipócrita la salida de la joven, por el bien del orden y la tranquilidad del lugar. Sofía recogió sus costureros, su cajita de botones y la única fotografía que guardaba de su madre, y montó en la carreta con el cielo plomizo sobre la cabeza y el corazón apretado por la vergüenza más que por el viento. El viaje hacia Santa Clara duró lo que duran los juicios en voz baja, más largo por la sensación que por la distancia. La carreta chirriaba sobre piedras salpicadas de barro. Los remiendos en el toldo despedían un olor a cuerina húmeda y a naftalina mezclada con tierra. Pasaron por caminos bordeados de matas de jabuticaba, cuyos frutos, en otra vida, hubieran picoteado los niños del pueblo. Pasaron por alambrados donde el pasto se inclinaba como una fila de cabezas cabizbajas. Sofía miraba las manos del carretero, las uñas sucias, y pensaba en las puntadas que la sostenían desde los 10 años. Sabía que la costura no solo cerraba telas, cerraba lazo y dignidad cuando el resto se rompía. La hacienda Santa Clara, cuando la vieron al doblar una última lomada, se alzó como una promesa fría. Un caserón de paredes blanqueadas, galerías de madera barnizada, ventanas altas con cortinas de algodón. Más allá, los galpones y la silueta del palenque se recortaban contra el horizonte. El nombre, escrito en una tabla junto al portón, tenía la solidez de lo permanente. Era la casa de los Alvarenga, una familia que sostenía la economía de la región con animales, créditos y el silencio que el dinero compra. Respeto sin preguntas. En el umbral, las presentaciones fueron económicas, funcionales. Juliana Alvarenga, la hermana que administraba la hacienda con la exactitud de una mujer que ha aprendido a no depender del capricho masculino, midió a Sofía con la mirada de quien realiza un inventario. Pronto dejó claro que las reglas del lugar no estaban sujetas a debates, horarios, labores, normas de convivencia. Juliana no era cruel, era prudente. Pero la prudencia puede parecer filocortante cuando se aplica a quien llega con los bolsillos vacíos y el rumor pegado a la espalda. Dona Amelia, la parteira y mujer de manos anchas que había conocido más secretos de nacimiento que confesiones en la iglesia, fue la que tendió la primera compasión. Le dio a Sofía un abrigo que olía a lavanda vieja, le indicó la habitación pequeña con una cama de hierro y un baúl de cedro donde guardar las pocas pertenencias. Cuando la puerta se cerró, Sofía exhaló un suspiro que sonó a derrota y a alivio. Al menos por primera noche desde la apertura de la carta, no sintió el golpe del rumor en la nuca.
Si esta historia te cautiva y quieres seguirla, suscríbete. En ella hay más que romance. Hay justicia, reparación, mujeres que se sostienen unas a otras. Trabajar en la hacienda significaba, para Sofía, volver a las puntadas que le daban pulso. En el taller, la luz entraba por una ventana alta y dibujaba una banda clara sobre la mesa. Allí, junto a otros utensilios de costura, estaban los uniformes del personal, mantas con costuras deshechas, la ropa de la casa que necesitaba manos finas. Sofía cosía con la misma concentración de quien repara algo mayor que tela. Recompone una identidad. Sus dedos, acostumbrados al hilo fino, tenían la precisión de un relojero. La gente notaba la diferencia entre una costura hecha por obligación y una hecha con alma. Pronto los encargos pasaron de ser simples tareas a una demanda por manos que podían embellecer la vida cotidiana. Fue en esa calma de trabajo donde vio por primera vez a Eduardo Alvarenga. No fue una entrada teatral ni una llegada con sirvientes. Apareció una tarde, cubierta la sombra de su sombrero de fieltro, con el gesto de un hombre que ha aprendido a guardar su dolor. Eduardo vestía el negro discreto de los hombres que llevan luto, pero sus dedos revelaban otra propiedad. La inclinación por los libros, la suavidad de quien toca páginas además de riendas. Había heredado fortuna y la soledad del que queda sin compañía. Su figura, alta, con ojos oscuros que miraban más lejos, traía una serenidad que la hacienda había aprendido a aceptar como si fuera un viejo mueble. El primer intercambio entre ellos fue sencillo. Un paño de lino mal cosido, que Sofía devolvió a la casa con la puntada correcta. Eduardo lo recibió con un gesto de aprobación apenas perceptible, una mueca que más que sonrisa era reconocimiento. Luego, en la penumbra de su estudio de libros, sin la opulencia ostentosa de una biblioteca noble sino con volúmenes apilados, le ofreció algo inesperado: un préstamo. Trajo consigo unos tomos prestados, libros en los cuales los nombres de ciudades y reyes parecían lejanos, pero cuyo latido era muy parecido al de los sentimientos que Sofía guardaba en silencio. Era una ofrenda íntima, el acceso a palabras que podían nombrar su dolor y abrir nuevas puertas a su pensamiento. La lectura, para Sofía, fue un aprendizaje que sonaba a revelación. Al principio, Eduardo leía en voz alta en las tardes, con la voz templada y medida de quien selecciona cada sílaba como se elige una pieza de tela. Las historias, de Rivera, de hombres que hubieran sido marineros o maestros, de mujeres que tejían destinos, encendieron en ella una curiosidad que no se había permitido. No era solo leer, era construirse un vocabulario para nombrar injusticias, esperanzas y deseos. Eduardo, por su parte, encontró en la atención de Sofía algo que hacía tiempo no experimentaba: una escucha sin pretensión, una inteligencia aplicada a las pequeñas cosas de la casa y a los grandes silencios de su biblioteca. Las conversaciones, al principio formales, fueron soltándose con el tiempo. Hablaban de hábitos de cultivo, de los problemas de las semillas, de la manera correcta de zurcir una costura de gala, y más tarde se desplazaron a temas que rozaban lo íntimo: la memoria, la culpa, la posibilidad de rehacer una vida tras la muerte de alguien querido. Eduardo no prometía rescates, ofrecía compañía y lecturas, una compañía que por su forma era ya una promesa. Sofía, en cambio, aprendió a esconder las marcas que la vergüenza social dejaba en su rostro. Bajaba la vista cuando el criado comentaba algo sobre la plaza. Apretaba las costuras cuando escuchaba el nombre de un pretendiente que había fallecido, y sin embargo, se abría en pequeños actos de coraje, leyendo en voz alta un párrafo difícil, recomendando un arreglo para una prenda vieja, riendo a medias cuando Eduardo hacía una observación literaria que ella no comprendía de inmediato. Mientras tanto, la hacienda respiraba sus propias intrigas. Juliana observaba, con la meticulosidad de quien dirige los libros de cuentas, la relación que nacía. No era simplemente recelo por la diferencia de clase.
Era el temor palpable de quien ha vivido en la casa desde niña y ve cómo lo que sostiene la estructura familiar podría resquebrajarse ante una mirada nueva. Juliana había sido siempre la piedra angular de las decisiones domésticas. Mantenía a raya a proveedores, revisaba pesadas carteras de granos y controlaba los reclamos de los criados. Un pretendiente para su hermano no podía ser una mujer sobre la que se cernía la sospecha pública. A menudo su voz se templaba con amabilidad cortante cuando hablaba con Sofía, ofreciéndole lecciones sobre la etiqueta de la cocina, sobre el modo de doblar las sábanas, sobre los horarios. Era ayuda con filo. Los demás habitantes de la hacienda tomaban posiciones sin necesidad de decidir. Dona Amelia, con su humanidad amplia, se convirtió en confidente. El capataz Bento, hombre de manos gruesas y lealtad estanca, miraba con aprecio profesional la habilidad de Sofía para cuidar los uniformes del personal. Marina, la cocinera, sostenía una fidelidad que no preguntaba razones. Le alcanzaba un pan en la mañana, un gesto sencillo que decía más que las grandes palabras. Incluso el viejo mestre Joaquim, el herrero que no invertía su palabra en frivolidades, notó la manera en que Sofía cosía y, cuando sus pensamientos se deslizaban hacia las preguntas prácticas del trabajo, decía en voz baja: «Esa muchacha tiene pulso». Poco a poco, los gestos compartidos construyeron un tejido que empezó a incomodar a quienes preferían certezas rígidas. La gente del pueblo, cuando se enteraba de que la joven de la que hablaban ahora trabajaba en Santa Clara, murmuraba con menos crueldad al principio, como si quisieran medir la posibilidad de un castigo divino o social que hiciera justicia a la chismografía. Pero el misterio de la convivencia en la hacienda era que la cercanía no basta para anular rumores, solo los desplaza, transforma su forma. Una tarde de finales de verano, Eduardo llevó a Sofía a recorrer el pomar. El aire olía a fruto maduro. Los jabuticabas colgaban en racimos oscuros que brillaban como pequeñas monedas después de la lluvia. Caminaron en silencio en la senda de tierra, bordeada por cercas que el tiempo había torneado con líquenes. Eduardo hablaba de la lógica de la siembra como quien describe una elegía. Una tierra que no recibe paciencia no da más que amargura, dijo. Sofía, con las manos manchadas de tinta de hilo y de pegamento de botones, escuchó atentamente y respondió con la sencillez de quien ha aprendido en carne propia que las estaciones dictan la condición humana. Intercambiaron historias mínimas, confidencias que en su suavidad parecían frases dichas en voz baja para no molestar a la noche que se acercaba. En el taller, las tardes se extendían con una intimidad silenciosa, la máquina de coser chirriando, el hilo estirándose, la luz que modelaba las arrugas en el lino. Eduardo le traía fragmentos de libros, a veces en inglés, a veces traducidos a medias, y Sofía le devolvía reflexiones inesperadas que brotaban de su experiencia. Su relación crecía sin anunciarse, con la paciencia de las plantas que se trepan al soporte cuando nadie las mira. La complicidad se manifestaba en cosas pequeñas: un préstamo de un libro, un botón devuelto en perfecto orden, una taza de café colocada junto a la máquina de coser. Sin embargo, no todo en Santa Clara se resolvía con familiaridad. En los arrabales del pueblo, las lenguas continuaban enredadas. Un par de voces, incómodas por la proximidad entre los mundos, insinuaban un peligro mayor, no por el presente, sino por lo que la memoria de la gente recordaba difusamente. Fue una mujer del mercado la que, al ver a Sofía en la plaza comprando telas, dejó caer, como quien deja caer una semilla, una palabra sobre un hombre que había regresado a la región: Augusto. Era un rumor sin forma clara para los oyentes, pero en el aire se posó como un presagio. Augusto Ferreira no era un desconocido para las familias de la zona. Su madre, dona Constancia, había sido durante años la señorona de dominios más pomposos y menos discretos. Su hijo, en tiempos, había sido un caballero de maneras imprecisas y de afectos turbios, según contaban historias a medias entre puertas cerradas.
Juliana oyó el dato con la calma de quien apunta en su libreta mental. No dijo nada al instante, pero su rostro se tensó. En la cocina, Marina puso la mano sobre su boca y dijo: «Algo se mueve por aquí». Nadie, por prudencia o por miedo, habló de más. Pero la semilla estaba plantada. La vida en Santa Clara continuó su curso, con días de trabajo, noches de lectura, y la monotonía que protege a las cosas pequeñas. Sofía, en ese primer tiempo, aprendió a respirar con menos agobio. Volvió a coser por necesidad y por gusto. Volvió a mirar el espejo sin que su mirada se endureciera tanto como antes. A cambio, la presencia de Eduardo, contenida y educada, le ofrecía la dignidad que las bocas del pueblo le habían quitado. Atención sin espectáculo, gestos que no invadían, momentos que no pedían explicación. Hubo un día en que, al cerrar el taller, Sofía se detuvo en la puerta y sintió el peso concreto de lo que había ganado y de lo que aún le faltaba. Escuchó a lo lejos el canto del gallo y abrió el baúl de cedro para tomar una manta. Antes de que la noche lo tragara todo, se acercó a la cocina donde don Bento limpiaba sus manos de harina. Marina le ofreció un trozo de pan curado y, sin planearlo, Sofía dejó escapar una risa pequeña al pensar en la ironía de su vida. Ahora cosía prendas para la casa grande que la había recibido, y aquella casa, en silencio, la trataba, la formaba, la señalaba. Desde el estudio, la ventana abierta dejaba escapar fragancias de libros y de pipa. Eduardo, que se había quedado revisando unos papeles, llamó sin alzar la voz. «Ven», dijo, y Sofía, con el corazón latiendo como si fuera a descubrir una nueva costura, entró. Allí, entre estampas y cartas que hablaban de negocios, encontró una mesita con un cuaderno abierto. Dentro, en letra firme, estaban escritas anotaciones sobre huéspedes y sobre la región. Había también un papel con un poema. Eduardo le pidió que leyera un fragmento, y con las manos aún tiesas por el frío del crepúsculo, Sofía lo hizo. La voz de ella, al pronunciar aquellas palabras, sonó a declaración tenue. No era un juramento, pero sí un modo de nombrar la ternura. Juliana, que pasaba por el corredor, vio la escena desde la distancia. Contuvo un comentario y siguió su camino. No deseaba espiar, pero algo en la combinación de la posición de las manos de Eduardo y el brillo en los ojos de Sofía la inquietó. En la noche, cuando la casa se vendaba con sábanas de sombras, Juliana miró a su alrededor y sintió el peso de la tradición contra la frescura de lo nuevo. Pensó en la reputación del apellido, en las miradas que vendrían del pueblo, y en la idea, que ya no era solo suya, de proteger lo que quedaba. Un apellido, una hacienda, un orden que no quería desbaratarse por el capricho de nadie. Afuera, el viento mecía los árboles del pomar, y el olor a jabuticaba se mezclaba con el humo lejano de una chimenea. La casa suspiró. En el silencio, Sofía se retiró a su habitación con un libro junto al pecho y la determinación tenue de quien reconstruye su vida entre puntadas. Eduardo cerró la puerta de su estudio y se quedó un rato mirando la luz azul que se borraba en los lomos de los libros. En su interior, las páginas no solo contenían historias de otros, parecían ahora contener un futuro posible, uno que desafiaba los cánones que su propia familia había trazado. La calma, en Santa Clara, tenía la fragilidad de un vaso de vidrio. No siempre se rompe con un golpe evidente. A menudo la grieta empieza en silencio. Esa noche, mientras las velas se consumían en distintos rincones de la casa y el pueblo dormía bajo un cielo con pocas estrellas, alguien en un callejón susurró el nombre de Augusto. Fue un susurro que rebotó en paredes ajenas y que llegó, como una brisa extraña, hasta las orillas de la hacienda. No era aún acusación, ni fuego, ni tragedia. Era un aviso, la clase de rumor que no tiene rostro, pero que anuncia la posibilidad de problemas. Al día siguiente, la normalidad pareció imponer su ley. Las tareas continuaron. Las costuras se cerraron con puntadas minuciosas. Los criados tomaron sus posiciones, y la vida en Santa Clara siguió tejiendo su cotidiana red.
Pero los hilos que antes parecían seguros, empezaron a rozarse con una tensión nueva. Juliana, consciente de que algo se estaba moviendo, decidió no actuar sin pruebas. Era una mujer que prefería la evidencia a la alarma. Dona Amelia, por su parte, seguía siendo el puerto de Sofía. La cuidaba con ternura y le recordaba que la dignidad no se recibe en plato ajeno, se construye con manos propias. Sofía, mientras tanto, aprendía a sostener los dos mundos que ahora la habitaban, el interior pequeño de su alma, hecho de lecturas, costuras y silencios curados, y el mundo más amplio de la hacienda, donde las miradas de los demás parecían pesar tanto como las monedas de la tienda del pueblo. Nunca dejó de sentir la punzada del rechazo, pero la atención de Eduardo la envolvía con una certeza nueva, que había quien veía su pericia, su inteligencia, su manera de reparar lo roto sin hacer ruido. Una noche, cuando la luna apenas insinuaba su curva entre las nubes, Sofía salió al palenque a remendar unas mantas. El aire nocturno olía a melaza y al humo de las cocinas, y todo alrededor el silencio parecía sostener una respiración colectiva. Eduardo apareció en el portal con una lámpara en la mano y se quedó observando desde la distancia. Ella, al verlo, no sintió vergüenza. Sintió más bien una calma extraña, como si su presencia no ajustara las piezas rotas del pasado, sino que las acomodara de otra manera. Se saludaron con una formalidad que, sin embargo, escondía ternuras. Él le preguntó por la costura. Ella respondió con la precisión de quien da cuentas de su oficio. Fue en ese instante cuando Juliana, desde la galería, los miró y comprendió que no bastaría la prudencia. La observación pasó por su rostro como una sombra, y sin decir palabra, volvió a la casa con la imagen de aquel hombre y aquella mujer bajo la luz trémula. No era odio lo que Juliana sintió, era un deber heredado, de defender un orden que no permitía fácilmente la mezcla de lo prohibido. La tensión quedó suspendida en el aire de la hacienda, leve pero visible, como la primera nube que presagia tormenta. Ni Sofía ni Eduardo lo nombraron. No hacía falta. En Santa Clara, las cosas importantes suelen decirse sin palabras, y así, en la penumbra que habita entre el final de un acto y el principio de otro, la historia iba armando sus piezas. Una mujer que recuperaba su pulso a base de puntadas, un hombre que abría su biblioteca y su soledad, una hermana que vigilaba el orden, y un rumor que todavía no tenía nombre, pero cuyas raíces empezaban a insinuarse en el barro del pueblo. La vida siguió, entonces, a la espera. En el silencio posterior, cuando las luces se apagaron y la casa entera pareció inclinarse hacia un sueño común, alguien cerró un diario con cuidado. Afuera, el jacarandá dejó caer sus primeras flores, una señal inocente que a la mañana siguiente sería recogida por los pasos de quienes aún no sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar. El jacarandá dejó caer sus primeras flores, y con ellas, la sensación de que algo en la hacienda se movía más deprisa de lo que el tiempo acostumbraba. Los días siguientes trajeron pequeñas tensiones que, a la manera de las grietas en el estuco, fueron agrandándose hasta hacerse visibles. La cerradura del galpón que amaneció forzada, un rastro de grasa en la puerta trasera, un olor tenue a nafta que se pegó a la madera como un secreto difícil de arrancar. Eran signos que algunos atribuyeron al descuido, pero otros, con ojos ya entrenados por la sospecha, vieron una mano intencional detrás de cada descuido. Sofía notó primero la sensación de demasiada quietud en el taller. Las agujas resonaban menos y, por la noche, una inquietud la punzaba en la nuca como si alguien observara desde la oscuridad los movimientos de sus manos. No lo dijo, porque temía que nombrarlo fuese darle forma y fuerza. Eduardo, en cambio, lo percibía en la casa con la paciencia de quien administra más que tierras. Hacía cuentas, consultaba papeles, iba y venía por la hacienda con la mirada puesta en cosas que no eran inmediatamente visibles. En el fondo, la inquietud que lo habitaba era la misma que la de Sofía, pero su modo de enfrentarla era distinto. Anotarlo, interrogar, esperar señales. En una mañana de mercado,
Cuando Sofía fue a buscar un pedazo de lino fino para las cortinas de la sala, escuchó a dos mujeres que comentaban con voz contenida el incendio en los galpones de una finca vecina. No era el primero. En meses anteriores se habían encendido brasas en cercos, y una manta había quemado en la despensa de un caserío sin que el origen quedara claro. En vez de aliviarse por la distancia, la noticia tensó la garganta de Sofía. El rumor, siempre atento a la desgracia ajena, podría volver a encontrar un rostro al que culpar. Fue Bento quien preguntó, una tarde, si no convenía reforzar la guardia nocturna. Desde hacía años, su postura había sido la del hombre práctico, más brasas que discursos. Marina, que escuchó en la cocina, asintió y sugirió que se cambiara la candela del galpón. Eduardo respondió con la tranquilidad del que toma decisiones con información. Pidió a Mestre Joaquim que revisara los postes y cerraduras, y a dona Amelia que procurara no dar paso a conjeturas que pudieran convertirse en linchamientos. Mientras tanto, en los corredores de la hacienda, las miradas sobre Sofía no desaparecían. Cambiaban de tono según la circunstancia. Había quien miraba con respeto, otros con curiosidad, y algunos con el recelo antiguo que la plaza había enseñado a mantener. Juliana permanecía vigilante, sin ceder a la inclinación de la gente a tomar partido sin pruebas. No era, en su corazón, una mujer de crueldad. Su enfoque era la preservación de la casa y del apellido, y la posibilidad de que la intimidad de su hermano fuese atacada por una elección imprudente la mantenía alerta. Llegó un domingo en que Eduardo decidió llevar a Sofía a Vilanova, la población mayor más allá del río, para comprar telas y una caja de libros que le permitiría renovar la biblioteca. El viaje fue una tregua. El carruaje cruzó sombras y potreros, y en la distancia las chimeneas del pueblo expelían humos pequeños que se perdían en el cielo. En la posta se detuvieron para estirar las piernas y tomar un café. La conversación fue sencilla, y por eso mismo, cargada de significado. Hablaron de semillas, de temporadas, de la manera en que el tiempo educa el carácter de la gente. Eduardo le ofreció a Sofía un libro de poesía moral que traía en el bolso. Ella lo tomó como si fuera una reliquia, y en el camino de vuelta leyó algunos versos en voz baja, como quien repasa una oración secreta. Lo que ninguno de los dos sospechaba en aquel momento era que las piezas de una trama se estaban ensamblando lejos de sus ojos, en los pliegues de la noche y en los bolsillos de un hombre que no encontraba sosiego. Augusto Ferreira, cuando no se le veía en la plaza, merodeaba con una oscilación peligrosa que no dejaba tras de sí más que inquietud. Había momentos, confesaba a sí mismo con la violencia de los desesperados, en que creía merecer aquello que la vida le negaba. La atención, la proximidad, incluso el poder de decidir sobre el destino ajeno. Su madre, dona Constancia, había alimentado a la vez su orgullo y su aislamiento. Lo había protegido y criado con la idea de que la vida era un tablero, donde unos movían fichas con impunidad. Augusto, en su soledad, había transformado la frustración en deseo, el deseo en celos, los celos en actos que hoy comenzaban a perfilarse con más claridad. La noche en que los galpones de Santa Clara ardieron no fue una noche de tormenta, pero el fuego tuvo una furia propia. Un olor extraño despertó a la casa. Alguien gritó, otros corrieron, y de pronto el palenque se convirtió en un rojo vivo que mordía la piel del aire. La alarma encendió linternas y el sonido de botas que corrían. Sofía, aún en camisón, sintió que sus manos temblaban por la fuerza del calor, y no por el frío. Eduardo ordenó con la voz calma y tajante de quien manda, cuando la razón debe imponerse al pánico. Sacar herramientas, contener las llamas, proteger el ganado, permitir que los hombres trabajaran sin convertirse en presa del hueco azul del fuego. El daño fue grande. Varias gavillas, 2 carretas y la reserva de forraje quedaron reducidas a carbón humeante. No hubo víctimas humanas, pero la pérdida económica y simbólica fue profunda. Cuando la calma volvió,
La gente del pueblo se reunió para comentar, y como siempre, empezó la búsqueda de un culpable. Que una mujer señalada por antiguas supersticiones estuviese bajo el mismo techo que la persona que lideraba la hacienda, sirvió para encender sospechas. Algunos, con la lengua hecha a la costumbre de juzgar sin saber, miraron en dirección de Sofía y murmuraron que la desgracia no conocía otra explicación. Eduardo, sin embargo, no era hombre que se dejara llevar por murmullos. Con la serenidad de quien responde con pruebas a la maledicencia, llamó a delegado Tavares y pidió que se levantara un acta. «No permitiré que el rumor guíe la justicia», dijo en voz baja, pero firme. El delegado acudió con su gorra y su libreta. Registró los hechos, tomó declaraciones de los trabajadores y ordenó que Mestre Joaquim hiciera un dictamen sobre las causas probables del incendio. La legalidad, en Santa Clara, no era una figura imponente, pero era un instrumento que podía inclinar la balanza hacia la verdad si se usaba con rigor. Mestre Joaquim hizo su trabajo con la meticulosidad del artesano que conoce el alma de los materiales. Revisó las maderas carbonizadas, las marcas en las puertas, los restos de telas, olió y frotó, examinó el patrón del fuego, y supe a carbonilla lo que un ojo experto puede percibir. Que en algunos puntos, la combustión había partido de mechas colocadas de forma deliberada, y que se encontraba rastro de un aceite fuerte, de un ligante que no era propio de la paja, sino de productos de riego y enganche. Dedicó horas, y dejó su informe en manos del delegado, que lo leyó con la gravedad de quien entiende que la intención transforma un accidente en delito. Las voces contra Sofía aumentaron. Eran tinieblas que amenazaban con arrastrarla otra vez al centro de la tormenta. Juliana, por su parte, mantuvo una postura de cautela mesurada. Exigió que se investigara y que nadie actuara por su cuenta. No porque no le inquietara la idea de que su hermano se envolviera con alguien considerado por el pueblo como un amuleto de desgracia, sino porque su conocimiento de la casa le enseñó que sin pruebas, las palabras son armas. La casa, en su mente, necesitaba orden, y el orden exigía proceso. Uno a uno, los testimonios empezaron a juntarse como piezas de un mosaico. Dona Amelia recordó haber visto una figura que no conocía merodeando cerca del cercado en noches anteriores. Un hombre con capa y sombrero que parecía perderse en la sombra. Marina dijo haber encontrado, en la despensa junto al fuego, una caja de fósforos de marca que no se compraba fácilmente en el pueblo y que, cuando la abrió sin querer, dejó ver una pequeña nota con iniciales. El hallazgo de la nota no fue inmediato. En una plaza del fogón, Marina había visto volar un trozo de papel y lo había guardado en un rincón, sin saber qué peso tendría. Al abrirlo, al contrario de lo que podría esperarse, encontró una escueta anotación con palabras como «No puedo esperar más», y una rúbrica que, para quien conoce la letra, fue suficiente para abrir una sospecha. Eduardo, con la concentración de quien prepara un caso sin ser abogado, juntó las piezas. El informe del herrero, la nota encontrada, la marca de fósforos y la mención de una figura al acecho. Solicitó al delegado que encontrara pruebas más concretas. El delegado, necesitado de certezas, acudió entonces a testimonios directos. Fue en ese momento cuando Juliana, tras noches de inquietud, decidió revisar unas cuentas que su familia llevaba en un arcón. Entre documentos de cosecha y cartas de proveeduría, halló una hoja rasgada que, al recomponerla, mostró una frase que le heló la sangre. Un fragmento de una carta con la alteración de una confesión velada, escrita con la misma grafía que la nota de los fósforos. La hoja llevaba manchas de carbón en la esquina, como si hubiese sido escondida tras un brasero. Juliana, después de ver aquello, comprendió que había más en la historia de lo que su recelo le había permitido imaginar. La evidencia, aún así, requería un vínculo físico. Fue entonces cuando Mestre Joaquim encontró, entre los restos del galpón, una pieza de tela quemada que no provenía de la paja ni de los sacos de cereal. Era de una capa de fieltro fina, con un botón que conservaba un anclaje metálico.
El botón, al limpiarse con cuidado, mostró un sello diminuto. AF. Para quien en el pueblo supiera de quién se hablaba, aquellas iniciales no ofrecieron muchas dudas. El herrero presentó su hallazgo al delegado, y el delegado procedió con prudencia. Ordenó que se verificara la pertenencia del botón y que se escuchara testimonio de quienes podían situar a Augusto en el entorno. La ley, a fin de cuentas, precisa más que sospechas. Exige cadena de indicios coherente. Cuando la noticia se corrió, Augusto reaccionó como los hombres que no tienen voluntad para el contrincante, con violencia y con amenaza. Se presentó una tarde en la cocina con rostro tenso, buscando intimidar a quienes sospechaban. Juliana fue quien lo encontró en una pasarela del corredor, y su enfrentamiento fue un encuentro de dos que ya no podían retroceder. Le reprochó su imprudencia, su irresponsabilidad, y la manera en que su comportamiento ponía en riesgo a toda la casa. Augusto la miró con la boca seca, y por un instante pareció a punto de pedir perdón. En vez de eso, se alejó con pasos que resonaron como amenazas veladas. Juliana sintió, por primera vez, algo parecido a compasión. Entendió que la fragilidad humana se había convertido en un peligro, cuando la voluntad no encuentra cauce. La investigación continuó con rigor. Dona Luía, la exgobernanta que aún mantenía algún interés por las cosas de la casa, ofreció lo que nadie había querido aceptar, que en varias ocasiones, y sin que nadie la viera, había observado a Augusto merodear por los galpones después del anochecer. Su testimonio, de mujer serena y de memoria fiel, fue crucial. Además apareció, en la casa de dona Constancia, una carta que Augusto había descuidado al regresar de una disputa con su madre. Era una misiva en la que dejaba traslucir su desesperación y una amenaza velada hacia la joven que, según él, había usurpado la atención de lo que le pertenecía. La carta, entregada por una criada cansada de las humillaciones que su patrón infligía en la casa, fue la chispa que faltaba para que el delegado viera con claridad que el movimiento de los hechos no podía ser atribuido al azar. En una tarde en que el sol asomó como quien concede tregua, el delegado Tavares convocó a Augusto a declarar. El joven, que en público solía tener la frente levantada por orgullo, llegó nervioso y con la boca reseca. Frente a la presencia del herrero, la exgobernanta, Marina, Bento y Juliana, la evidencia cobró forma. Se habló de botones, de notas, de calzas de carbón, de una carta hallada. Augusto intentó negar, intentando matizar la palabra impresión con ironía. Sin embargo, una carta encontrada en su bolsillo, la carta que una criada le había recogido, mostró en su recto una confesión escrita en momentos de enardecimiento, una lista de deseos que incluía la posibilidad de limpiar obstáculos. La lectura de ese documento, hecha por el delegado con la voz grave de quien no amplía el espectáculo, fue suficiente para que se dictara una orden de arresto. El arresto se llevó a cabo con la solemnidad de quien entiende que la mano pública debe imponer consecuencias. Augusto fue llevado con las manos acompañadas por los guardias. En su rostro ya no había desafío, sino un desconcierto que rozaba la derrota. No hubo linchamiento ni venganza. La ley se presentó a su hora y cumplió su papel. La justicia, lenta pero tangible, se mostró en la casa como un bálsamo que no borra la cicatriz pero ofrece la posibilidad de reconstrucción. Mientras tanto, la noticia del procedimiento se esparció por el pueblo como un rumor, que ahora estaba dispuesto a recoger pruebas en vez de dedos acusadores. Algunos continuaron murmurando resentimiento. Otros, al ver la contundencia de las evidencias, empezaron a mirar a Sofía con un gesto diferente, no de excusa inmediata, pero sí de reconsideración. La reparación social no fue instantánea. Se movió en pasos, en gestos que a veces parecían tímidos, a veces firmes. Dona Constancia, al ver a su hijo detenido, se cerró en un silencio que era tanto de dolor como de vergüenza. Su posición de matriarca no la eximió del peso de la culpa familiar. Aquel,
Era un momento en que el orgullo se trocaba en reflexión. La etapa siguiente fue la más pública. La fiesta de la cosecha, que la hacienda organizaba cada año como un rito de comunidad, se convirtió en el escenario donde la verdad debía ser pronunciada con claridad. Eduardo, que había esperado el momento en que la ley actuara, no quiso que el acto fuera una exposición sin marco. Convocó al delegado y pidió que se hiciera público el proceso, no como un ajuste privado sino como la manera de restituir dignidad a los ofendidos. La plaza del Palenque se llenó de gente. Agricultores con manos callosas, mujeres con delantales y niños que miraban, curiosos y sin malicia. Las voces que antes cuchicheaban, esa tarde escuchaban en silencio. Eduardo subió al estrado con la compostura de quien sabe que la palabra fija lo que el rumor difumina. No leyó largas explicaciones. Escogió fragmentos precisos y permitió que el delegado, con su libreta, confirmara la intervención oficial. Abrió una carpeta y sacó la nota encontrada por Marina, el informe de Mestre Joaquim, la carta hallada en el bolsillo de Augusto y la pieza de tela con el botón marcado. Su voz no buscó humillar, buscó reparar. Desplegó los fragmentos del caso con la claridad de quien sabe que el efecto de la evidencia no reside en su violencia, sino en su verdad. Cuando mencionó la carta de Augusto, el silencio se hizo absoluto. No fue la venganza lo que movió a Eduardo a exponerla, sino la convicción de que la comunidad merecía ver la cadena causal que había tejido la injusticia. Llamó también a Juliana, y ella subió sin vacilar. Declaró lo que había encontrado en los papeles de la casa. Habló del temor que la había obligado a guardar prudencia, y terminó reconociendo que se equivocó al dudar sin investigar. Sus palabras, sinceras y sólidas, tuvieron un efecto catalizador. La gente abrió los ojos y comenzó a escuchar con atención. El delegado, con la oficialidad que su cargo exige, pronunció las conclusiones. Augusto fue señalado como autor de los incendios por motivos de celos y obsesión, y fue confirmado que existía una serie de pruebas que sustentaban la acusación. La ley dispuso que fuera trasladado para que se procediera a la instrucción pertinente. No hubo linchamiento. Hubo, en cambio, una respiración que la comunidad no supo si catalogar como alivio o como vergüenza por haber permitido el chisme. En ese mismo instante, delante de todos, Eduardo se volvió hacia Sofía. No quiso el dramatismo vacío. Su acto fue un gesto de reparación que buscaba restituir lo que la calumnia había arrancado. Con la voz clara, y sin olvidar la gente que lo observaba, pidió la mano de Sofía no como una compra ni como un rescate, sino como una afirmación pública de su confianza y de la inocencia que las pruebas habían demostrado. Fue una proposición simple y profunda. El amor, declarado en voz alta, tenía un efecto reparador. Sofía, con la mirada húmeda y sin aspavientos, aceptó. No fue un acto de triunfo personal. Fue una decisión compartida en público para subrayar que la persona no debía cargar con la marca que otros habían impuesto. La reacción no fue unánime. Hubo murmullos, algunas cejas levantadas, la incomodidad de los que no comprenden las transformaciones. Pero también hubo lágrimas y manos que se acercaron para tocar el hombro de Sofía con una disculpa hecha de roce. Juliana, desde el borde de la plaza, tuvo un instante de emoción contenida. La estructura que tanto defendió no se había quebrado, sino que, al contrario, se había fortalecido mediante la transparencia y la justicia. La boda, cuando llegó, fue sencilla y sin ostentación en la capilla de la hacienda. No hubo lujo en los adornos. Hubo, en cambio, flores recogidas del propio jardín, y una mesa donde las mujeres de la región pusieron dulces y panes compartidos. Fue una ceremonia íntima, con la presencia de quienes habían sido testigos y de otros que, tras la lectura pública, habían decidido ofrecer reconciliación. El sacerdote, en su homilía, habló de la posibilidad de reconstruir con honestidad, sin repetir la palabra venganza, porque en la casa no se buscaba ajustar cuentas, sino rehacer la vida. Sofía y Eduardo, ya marido y mujer,
se dispusieron a encarar proyectos con firmeza. El taller de costura que Sofía impulsó no se limitó a embellecer ropas. Se transformó en un centro donde mujeres aprendían oficio y oficiosidad, donde las puntadas eran lección de independencia y los hilos, herramienta de sostén económico. Al mismo tiempo, Eduardo invirtió en una pequeña escuela que dona Amelia ayudaría a encabezar, para que los niños del área aprendieran no solo a leer, sino a cuestionar las suposiciones que producen injusticia. Juliana, con el tiempo, fue más que una hermana protectora. Se convirtió en una aliada administrativa y en quien veló porque las transformaciones fuesen sostenibles. La relación entre las dos mujeres que habían empezado con recelo desembocó en una alianza que fortaleció la casa. Dona Constancia, enfrentada a la vergüenza de su linaje, se retiró durante un tiempo y, con los años, se le vio por la hacienda en labores pequeñas, aprendiendo a pedir perdón sin ruido. Augusto, por su parte, enfrentó la consecuencia legal de sus actos. La instrucción y el proceso judicial lo llevaron a una condena que fue deliberada y medida por la autoridad competente. No fue una humillación espectáculo, fue el efecto del deber de la ley de responder ante los delitos. Al cumplir condena, la comunidad no celebró su caída. Constató que la justicia cumplió su rol y que, por su parte, la reparación debía venir acompañada de medidas que impidieran que la obsesión y la impunidad encuentren refugio en la repetición. Los años que siguieron trajeron trabajo y un esfuerzo cotidiano por consolidar lo sembrado. La escuela fue creciendo con una maestra que enseñaba lectura y álgebra, y la labor del taller permitió que muchas familias aumentaran su ingreso, no en forma de riqueza ostentosa, sino en la tranquila prosperidad de quien vive con dignidad. Los cambios sociales fueron graduales. Algunos vecinos resistieron la idea de aceptar a Sofía de nuevo. Otros lo hicieron con parsimonia, y otros terminaron ofreciendo disculpas sinceras. 5 años más tarde, la hacienda Santa Clara contaba otra historia. El taller de costura se había convertido en un local de aprendizaje, con mujeres que acudían desde aldeas vecinas para aprender corte, confección y administración del pequeño comercio. Un aula de la escuela conservaba en su pizarra inscripciones de ejercicios, y el sonido de voces infantiles llenaba las mañanas con la inocencia de quien no conoce prejuicios. Sofía, con la serenidad de una mujer que había pasado por pruebas duras, se movía entre mesas de trabajo con la naturalidad de quien ha encontrado su lugar. Eduardo, a su lado, continuaba su tarea de administrar la hacienda con la misma mezcla de libros y cuentas. Era el hombre que, por su manera de leer y de decidir, había puesto la idea de responsabilidad social en el corazón de la propiedad. En una tarde de cosecha, la plaza lució con la alegría remanente de la vida común. Canciones, comida compartida y mesas donde se debatía de si la siembra había sido buena. Ahí, en un banco de sombra, se sentaron Sofía y Juliana, mirando a los niños jugar alrededor del palenque. Juliana, que había sido tan firme en proteger el orden de la casa, permitió que la conversación discurriera en ternura. «Nunca pensé que aceptar sería tan difícil», dijo. Y Sofía respondió con una sonrisa que no pretendía heroísmo. Lo difícil fue aprender a confiar en la verdad. Dona Amelia, con sus manos todavía ásperas pero generosas, dirigía una pequeña clase informal de costura a un grupo de mujeres, y a lo lejos el maestro de la escuela enseñaba la tabla de multiplicar con calma. No todo era perfecto. Había deudas que saldar, hábitos que desarraigar, y la memoria de lo ocurrido que a veces volvía en noches como una sombra. Pero la comunidad había aprendido algo que las pérdidas le enseñan a quien no quiere tropezar, siempre con la misma piedra, que las palabras pueden destruir, y que las pruebas y la justicia reparan. Aprendieron también que la reparación no anula el pasado, pero permite construir un futuro donde la dignidad no dependa del rumor. En una visita al taller, alguien planteó, a modo de anécdota, que el botón encontrado en el galpón había terminado en un cofre curatorial que, por acuerdo, se mantuvo en la casa como recuerdo amargo y lección de prudencia.
El objeto servía para recordar que la verdad, por pequeña que sea, tiene el poder de desplazar la mentira. El recuerdo no alimentaba rencor, era advertencia. En la cocina, Marina preparaba dulces con la calma de quien ya no necesita esconder su generosidad. Bento, envejecido con la seriedad de los hombres de campo, siguió protegiendo la hacienda con la misma lealtad que antes, pero ahora con un respeto renovado por los derechos de quienes vivían bajo su cuidado. Esa tarde, cuando el sol cayó y las primeras estrellas parpadearon sobre los campos, Sofía caminó hasta la cerca del pomar. Tocó un árbol y dejó que sus dedos apreciaran la rugosidad de la corteza. El mundo no se había transformado en utopía. Seguía lleno de pequeñas contradicciones y de personas que a veces se equivocan. Pero su vida había encontrado una forma de marcha que no escapaba a la idea de justicia. Trabajo honesto, reconocimiento público y la posibilidad de ayudar a otros a levantarse. En su pecho, la costura que tanto la sostuvo había evolucionado. Ya no solo un oficio, sino medio para sostener a otras. Antes de cerrar esta historia, te invito a compartirla con alguien que disfrute de relatos donde el amor y la justicia van de la mano. Cuéntanos de dónde nos miras. Las historias se enriquecen cuando viajan y encuentran otros corazones.